Siempre hay un antes que da cuenta de por qué los acontecimientos son como son al inicio de un relato. Queda en la curiosidad de explorar las causas y los por qué de este momento de la historia. Son los años 60 y principios de los 70 y transcurre en Sudamérica. La situación de explotación, pobreza e injusticias despertó la solidaridad y la participación de diversos sectores sociales, obreros, profesionales, estudiantes, vecinos, comenzaron a organizarse y de manera conjunta a trabajar y a reclamar por mejores condiciones de trabajo, por la dignidad de todos, por la defensa de los bienes y recursos de los países de la región. La organización de los pueblos por la reivindicación de sus derechos iba en contra del sistema social y económico impuesto, que consentía a que grupos de poder llenaran sus arcas personales a costa de la destrucción de todo proyecto de país justo. Así, con la coordinación de los poderes políticos y económicos extranjeros, y ejecutado por el poder civil y militar de cada una de estas naciones, se implementó un plan de desestabilización económica y política que dio como resultado golpes de Estado aquí y allá. El 24 de marzo de 1976, en Argentina, bajo la excusa de poner orden a la desestabilización por ello generada, la Junta Militar tomó el poder, dejó sin efecto los derechos esenciales de las personas, disolvió el Congreso Federal, intervino sindicatos de todos los sectores de trabajadores, prohibió el accionar de los partidos políticos, implantó una dura censura sobre medios masivos de comunicación, escuelas, universidades y todo ámbito cultural de formación y participación que permitieran la reflexión y la libertad de pensamiento. No se demoraron en implementar las medidas económicas necesarias para sumergir al país en una trágica pobreza. Pero precisaban más. Asesorados y entrenados por expertos genocidas, tanto de Estados Unidos como de Francia, impusieron una estrategia represiva orientada al disciplinamiento de la sociedad, cuya característica emblemática fue la desaparición forzada, masiva y sistemática de personas de todas las edades y condiciones sociales que consideraron rebeldes al orden autoritario impuesto. En esa larga noche cerrada, después de golpear todas las puertas posibles que no daban respuesta, un grupo de madres, junto a familiares y amigos, enfrentando a un Estado que aplicaba las estrategias más brutales sobre sus propios ciudadanos, comenzaron a marchar reclamando por sus hijos desaparecidos. Entre ellas estaban quienes exigían respuestas por sus nietos que, de corta edad o aún en el vientre de sus madres, habían sido secuestrados y desaparecidos. Yo salí a buscar a mi hija, que estaba embarazada, 8 meses, estaba tan apurada que tiene que volver a casa porque tiene que tener el bebé. Me presenté durante la dictadura, me presenté en la justicia por privación ilegal de la libertad de mi hija, sin darme cuenta que podía ir yo también, ser yo también desaparecida, porque corría ese riesgo, pero eso después lo pensé. En el primer momento uno no piensa tanto, no se da cuenta el riesgo que corre, porque el cariño que uno siente por el hijo o la hija está por encima de todo. Aquellas jóvenes madres que daban a luz en los centros clandestinos de detención recibieron de los represores la promesa de que sus niños serían devueltos a sus familias. Sin embargo, quienes conformaban esa maquinaria de muerte y horror implementaban uno de los crímenes sistemáticos más perversos: el robo de niños. Estos niños fueron tomados como objetos, como botines de guerra. También queríamos dialogar con Videla, que nos recibiera para que nos dijera dónde estaban
nuestros hijos y nuestros nietos. Nunca nos recibió. El silenciamiento impuesto por el terrorismo de Estado en la población se dio de bruces bajo los pasos de madres y abuelas que en su inquebrantable marcha circular ubicaron en lo público de la Plaza de Mayo la denuncia al mundo entero de la historia sangrienta que en Argentina se estaba escribiendo. Nos desalojaban, generalmente nos desalojaban de los lugares. No éramos gratas, éramos muy molestas, ¿no? Yo recuperé mi identidad hace un par de años y hasta ese momento y desde muy chica recuerdo tener una sensación rara. Me sentía diferente. No sé, es como claro por dentro pero difícil de explicar. Como que hay algo más o como que te falta algo. Una persona sabe de quién desciende. O debe saber de quién desciende, debe saber la tradición de una familia, debe poder oponerse a ello, retomar cosas que son constitutivas de ese grupo familiar, transformar cosas que son constitutivas de ese grupo familiar. Una persona pertenece a una cultura, pertenece a un sector social, puede pertenecer a una etnia. Todo eso va construyendo, es una amalgama que va construyendo la identidad. La identidad que permite, no es únicamente, la identidad no es únicamente decir yo soy tal cosa, no es solo yo. La identidad es una forma que uno tiene de vincularse desde el lugar en el cual uno se sitúa en relación a los otros, a la realidad, al mundo, etc. No creo que la identidad sea exclusivamente algo consciente. A mí no se me había pasado nunca la idea por la cabeza. Sin embargo, el día que mi hermana me dijo, tengo que hablar con vos, no tuve dudas. Sabía que me iba a decir que era adoptado. Uno siente, ¿no?, lo biológico. ¿Qué es sentir lo biológico? Yo siento que mi mamá y mi papá, pero además siento porque es la historia. Yo siento que mi abuelo y mi bisabuelo, y lo que me cuentan de mis bisabuelos, es mi historia lo que me están contando. Es la historia de mi familia. Pero yo no viví con mi bisabuelo, no lo conocí. Y sin embargo es mi historia. Entonces, esto que lo vivimos desde lo cultural tiene un punto en el cual, aun cuando a vos te desaparezcan de ese cuadro, esa historia está. En algún lugar está. Cuando fui a conocer a mi familia, fui a buscar a mi hijo para que me acompañe. Y cuando la abracé a mi abuela, me di cuenta que ya la conocía, aunque no tenía una imagen de ella. Durante mucho tiempo, en realidad, hasta que la Convención Internacional de los Derechos del Niño entra como rango constitucional y nosotros empezamos a revisarlo, durante mucho tiempo los chicos no fueron sujetos de derecho, fueron objetos de prácticas jurídicas de otros. La convención es de los años 90 y previamente, por supuesto, en la época de la dictadura no regía ni siquiera como declaración, que era antecedente de una convención, y en lo que es la legislación penal y la legislación civil también, en nuestro país estaban las reglas de la adopción, la antigua ley de adopción, que es una institución de mitad del siglo XX. La ley de adopción plena tradicional daba por precluida la identidad anterior. Quiere decir, en el momento en que el chico se le daba la adopción plena, se destruía todo rastro de la identidad anterior. Yo fui legalmente adoptada, sí, porque se hicieron todos los pasos burocráticos de una adopción legal, todos los trámites, pero la justicia hizo todo mal, porque no buscaron a mi familia y me dan en adopción con un nombre falso. Yo ya estaba anotada, tenía un nombre propio y eso lo borraron. La Convención incorpora por primera vez el término derecho a la identidad, que después tiene un impacto en la legislación interna argentina, y lo hace precisamente a partir de la actividad de la República Argentina en el proceso de formación de la Declaración y de la Convención, y también de la labor de las abuelas concretamente, ¿no?, que son quienes llevan la problemática de la alteración de la identidad durante el terrorismo de Estado a los foros internacionales, y no somos pioneros, pero sí tenemos el triste privilegio de ser bien conocidos
por la sustracción masiva de niños durante la dictadura, ¿no? La labor encomiable desde cualquier punto de vista de abuelas tuvo una resonancia internacional, no solo en el plano de la solidaridad, sino que también en la propia redacción de la Convención de los Derechos del Niño, que refleja ese pensamiento de las abuelas que inspiraron 2 artículos de esa convención, aprobada en el año 1989, que nuestro país ratificó un año después, pero que tardó muchísimos años hasta esta gestión para que se reglamentaran aspectos de la convención que eran importantes. Lo que pasa es que no se puede ocultar de manera taxativa algo tan importante como el origen. Siempre va a haber un signo que va a hacer aparecer la duda alrededor de ello. Y si no aparece la duda, va a ser porque se niega. Y la negación siempre tiene efecto. Y yo desde chico lo sabía, pero no porque me lo hayan contado. Pero ataba a cabo si no me daban los números. Para mí fue esencial que mis amigos me dieran el empuje para empezar a averiguar. Lo que pasa es que de alguna manera percibís que tu familia se resiste a hablar del tema. Entonces sentís culpa de ponerlos mal y terminás reprimiendo esa certeza. Se ha necesitado mucho cambio en la sociedad para que nosotros empecemos a pensar en que los chicos son sujetos de derechos y que una parte del derecho de los niños es el derecho a la identidad. La conquista de la democracia significó para el pueblo argentino la configuración de un nuevo tablero político, otras reglas de juego, pero con la prehistoria de la dictadura a cuestas, un germen que regaría de obstáculos la nueva etapa. El ocultamiento de la verdad persistía con sus aliados en el sistema de justicia, en los medios de comunicación y en la mayoría de las instituciones. Éramos muy ingenuas. Cuando cayó la dictadura y asumió un gobierno constitucional, nosotros creíamos que nosotros ya no teníamos que hacer nada, que el Estado se iba a ocupar de encontrar a nuestros nietos. Y bueno, ahí sí fue nuestra desilusión, porque no fue así. Y nos dimos cuenta, en un momento dado nos dimos cuenta de que si nosotras no buscamos a nuestros nietos, nadie los va a buscar. Entonces seguimos en eso. La búsqueda de las abuelas, restablecida la democracia, tratando de tener algún elemento que les permita tener certezas de que una persona de sus nietos, concretamente que ya buscaban, fueran el nieto buscado, fue el gran motor que permitió abrir el campo de la genética e incorporarlo a la tarea de los derechos humanos, y que inclusive también después se capitalizó en la identificación de personas desaparecidas, ¿no? Por cierto, era el estado de la ciencia en determinado momento que tuvimos la buena fortuna de que tuvo una aceleración muy importante a la par de esta tragedia argentina de la desaparición de personas y la desaparición de niños. ¿Quién inventó eso? Y qué sé yo, salió un avisito en un diario, que decía, padre que niega su paternidad, con el examen de sangre se demostró que sí, que es el padre, bla, bla. Entonces dijimos, sangre, padre, madre, padre, hijo. Y ahí pensamos, ¿y las abuelas? Y ahí se nos ocurrió. Ha sido la inquietud, la búsqueda de las abuelas la que abrió ese campo. Y luego, por suerte, también la evolución impresionante que ha tenido la técnica, digamos. En estas historias de tantas falsedades, necesitas agarrarte de algo que sea firme. Estás permanentemente nadando en el agua, buscando de dónde agarrarte. Por eso el examen de ADN fue fundamental. En este sentido, la genética ha mejorado. Nosotros, por supuesto, vamos escuchando y aprendiendo de los científicos y se ha ido incorporando al proceso judicial, no sin dificultades, como mecanismo probatorio para establecer la identidad, ¿no? Cuando a mí me encuentran a los 19 años no se hablaba de esto. Nadie hablaba de esto. Nunca se había escuchado en la escuela. El tema estaba alejado de nosotros. La historia estaba en blanco y negro. No te pertenecía. Nosotros cuando decimos los nietos son desaparecidos de todos, son los nietos del país. Y la responsabilidad es de todos. Nadie puede decir que no le importe que hay 500 nietos que están robados y no sabemos dónde están. Entonces el Estado fundamentalmente tiene que ser responsable y dar respuesta a eso. Siempre fuimos inventando cosas.
Entonces esto de entrar en el Estado con este espacio fue un invento. Hay lugares donde nosotras como ONG no podemos llegar y sí un órgano oficial puede llegar. Para explicar gráficamente qué ha significado la CONADI, ha sido la cara estatal de apoyo a la política de las abuelas en este campo. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y se crea a partir de la solicitud de abuelas de Plaza de Mayo de que en el organismo, de que en el Poder Ejecutivo Nacional haya un organismo que se ocupe de la localización y búsqueda de los niños desaparecidos, cosa que no había ocurrido hasta el momento. CONADI es la instancia pública, porque es estatal, pero es un organismo particular, porque si bien está en el marco de una Secretaría de Estado, y por supuesto es un órgano público, porque es un órgano que funciona creado por una ley, y no creado, pero jerarquizado ya como un organismo legal, está integrado también por distintos estamentos del Estado y también de representantes de la ONG, puntualmente en el caso de Abuela de Plaza de Mayo. Veníamos todos con un trabajo ya hecho y sabiendo de que las herramientas necesarias eran básicamente la investigación, la atención de quien tuviera dudas, el área jurídica, por los casos judicializados, el área genética para la reconstrucción de los datos familiares de los datos genéticos de los familiares, y bueno, constituimos la CONADI en principio con las mismas áreas prácticamente que tenía abuelas. Después, con el devenir del tiempo, lógicamente se fueron haciendo más diferencias y particularidades y creando nuevas herramientas de acuerdo a la necesidad. Nosotros veníamos de hacer trabajos en una ONG. Trabajar en el Estado era todo un cambio para nosotros, pero no era nosotros solos, era también para los que nosotros les pedíamos cosas, ¿no? Era que ellos también cambiaran la cabeza un poquito. Hasta la creación de la CONADI, cuando un joven se quería analizar, un adolescente en esos momentos, necesitaba iniciar una querella o una demanda contra quienes lo habían criado, lo cual hacía realmente complicada la situación. A partir de la creación de la CONADI y de sus atribuciones, cualquier joven que se presentara, si era menor de edad con la asistencia del asesor de menores y si era mayor de edad por sí mismo, puede presentarse a la CONADI y solicitar que se averigüe su identidad, sobre todo si es hijo de desaparecidos. Hay que cuidar las emociones y la psiquis de quien busca y de quien es buscado. Y bueno, en este sentido, me parece que la CONADI tiene una tarea interesante para hacer antes que la justicia. La incertidumbre, el hecho de no saber quién soy, eso me generaba una inseguridad tremenda. Necesitas saber la verdad, aunque duela, aunque no sea lo que querés, pero es la verdad y es la base para llegar a lo que deseas. Entonces, cuando el joven es informado en un marco adecuado, no en el marco de una causa judicial penal y a lo mejor en un frío lugar como un tribunal. Sí, por supuesto que en los casos de hijos desaparecidos después esto va a parar a una causa judicial en el ámbito federal porque, bueno, la ley así lo impone y es lo lógico. Pero la gran diferencia y por lo cual las abuelas lucharon tanto para que esta comisión se jerarquice tiene que ver con la capacidad de recibir a los jóvenes que se presentan voluntariamente. De hecho, a la fecha tenemos casi 2.400 jóvenes presentados. Más allá de que sean hijos de desaparecidos o un chico que fue adoptado y lo único que necesita es dar ese paso para que, bueno, no ir él al Consejo del Menor o a un juzgado a pedir su expediente, sino que viene a la CONADI, nosotros lo pedimos, nos sentamos con él, le ayudamos a leerlo y a encontrar hermanos y encontrar padres y entender por qué fue dada una adopción. Y a veces quizás nunca se reúna con esa familia, pero por lo menos conocer, por lo menos saber. Y ver realmente que la verdad los libera, ¿no es cierto? Que puede ser absolutamente muy dolorosa, sean hijos de desaparecido o no. Puede ser muy dolorosa la verdad, pero saber la verdad realmente te libera. Sabía que era adoptada, pero jamás me imaginé que era una hija de desaparecidos. Hasta que sale una foto de chicos en el diario. Y justo en el medio de la página había una nena. Y era yo. La persona
persona que llega con la duda, que nadie se lo confirmó en la familia, sino que son dudas. Entonces llegar acá con la culpa que sienten por sentir esa duda, y cuando vos con la documentación le vas confirmando las dudas o no se las podés desestimar, es como la parte más angustiante del trabajo. Y muchos se traban, ¿viste? Me dicen, bueno, tenés que preguntar tal cosa. No puedo. Pero bueno, un día alguien le contó una historia y con esa punta encontraste la familia biológica, que nos ha pasado. Tanto a Griselda como a mí, de decir, bueno, mirá, ¿cómo hicimos? ¿Cómo llegamos acá? Pero bueno, se puede también. Antes del resultado de ADN, yo no me quería meter ficha de que era hijo de ellos. Pero mis amigos, cuando vieron la foto por internet, me dijeron, sos igual. No sé qué va a pasar, pero lo único que te puedo decir es que soy igual. El hecho de reconocerse en una persona, más allá de que después siga el vínculo o no, es como que lo hace tener los pies en la tierra y decir, bueno, no salí de un zapato ni de un repollo, o sea, tengo la cara de esa mujer o la altura de ese señor, o soy igual a mi hermano y me mostró fotos de mi abuelo. Todo lo que encuentren les tiene que sumar a su vida, ¿no? No tienen que ponerse mal, porque primero que ellos son los que están moviendo todo. Entonces, ellos están haciendo cosas por ellos mismos, ya son personas adultas y nada de esto les va a cambiar su vida, sino que les tiene que sumar a su vida. En la búsqueda de la resolución de la identidad de los hijos de desaparecidos se presentan diferentes obstáculos y una de las funciones de la CONADI es encontrar las herramientas para resolver esos obstáculos. Uno de ellos era el caso contrario a quienes se presentan voluntariamente y se trata de los jóvenes que, ignorando su condición de posible hijo de desaparecidos, se inicia una causa en la justicia por el familiar querellante o por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo o por la Unidad Especial de Investigación y se lo cita para informarle que se presume que es hijo de personas desaparecidas y que se ordenaría un examen de ADN. Muchas veces esos jóvenes, ante el impacto y la sorpresa, o influenciados también a veces por quienes los apropiaron, se niegan terminantemente a realizar los exámenes de ADN. A partir de esta situación se diseñan diferentes estrategias que, por supuesto, la mayor parte van al convencimiento del joven, tratando de dejar la compulsividad o la obligatoriedad para la última de las instancias. Pensando en esta situación y en esta dificultad y partiendo de casos concretos y prácticos, se crea en el ámbito de la CONADI lo que hemos llamado un equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia, compuesto fundamentalmente por psicólogos expertos y abogados especialistas en mediación, que a solicitud de un juez que lleva una causa por sustracción de menor, intervenimos fundamentalmente garantizándole a este joven toda la información necesaria para que la decisión que tome no sea apresurada, no sea basada en miedo, en desconocimiento, sino que si va a persistir en su negativa, al menos lo haga a partir de tener todos los elementos en la mano. Mi trabajo en la CONADI es coordinar un equipo interdisciplinario que trabaja en colaboración con la justicia. Quiere decir, nosotros no salimos a buscar personas, nosotros no rastreamos, no investigamos si este chico es o no es, etcétera, etcétera, sino que una vez que la situación está en el campo de la justicia, nos toca intervenir, casi diría para humanizar la situación. Con la búsqueda de mi identidad, empecé a entender que la historia de mi vida está directamente relacionada con la historia de mi país. Antes de esta búsqueda, nunca me lo hubiera imaginado. Yo te quiero contar que una historia. Tuviste una mamá, tuviste un papá que les pasó esto, y tuviste una abuela, y todo esta familia que se suele decir biológica, toda esta familia que es tu verdadera historia, está ahí atrás, a la cual tenés que acceder, volver hasta el punto que te fuiste. La construcción de la identidad, la construcción del sentido de lo que uno explica de su propia historia no es lineal. Uno siempre está volviendo sobre la historia y encontrando nuevo sentido a cosas que pasaron antes, a la luz de los acontecimientos del presente. Y a su vez el presente tiene sentido a la luz de los acontecimientos del pasado. No es una relación lineal. Todos esos huecos que me generaron dudas e incertidumbres al conocer mi verdadera identidad empezaron a ser coincidencias. Son datos, imágenes, gestos, parecidos físicos. Son tantas cosas.
Mi familia biológica es una historia a la cual yo pertenezco, de la cual, si fuese un hijo desaparecido, que no soy, me desaparecieron de esa historia. No solo de la biología, me sacaron esa historia. Cada uno de nosotros somos responsables por todos nuestros actos. Que ellos estén hoy sentados acá frente a nosotros, queriendo saber, quiere decir que algo no está bien, que no estuvo bien. En un caso, en un límite extremo, está aquellos jóvenes cuyos apropiadores, en el más estricto sentido del término, eran personas directamente implicadas en la desaparición, tortura y muerte de sus padres. Y en el otro extremo hay una gama muy amplia de gente común que fue quedando implicada en la apropiación de estos chicos, que la justicia decidirá a veces con qué nivel de responsabilidad penal o no. En algunos casos la justicia decide que ningún nivel de responsabilidad penal, y que en los cuales el ocultamiento formó parte de cómo esa gente fue construida para enfrentar esta situación. ¿Por qué hay muchos que no se animan todavía? Es que eso es consecuencia de que la sociedad le dio la espalda, y que aún esa misma sociedad le da la espalda o avala el tráfico de chicos. Cuando hay derechos, el Estado tiene la obligación de hacerlos cumplir. Y la sociedad tiene derechos, pero también tiene obligaciones, porque la sociedad avala, y la sociedad avaló lo que nos pasó a nosotros. Que quede absolutamente claro para la sociedad que permitir que un niño esté traficado es hacerle correr un terrible riesgo. Pero también para aquellos padres que con toda justicia desean adoptar un niño, que sepan que no es lo mismo comprarlo, pagar por él, que seguir las vías jurídicas donde el día de mañana con toda tranquilidad le van a poder decir a su hijo que hubo un juez que en nombre de la sociedad decidió que ellos podían hacerse cargo de él. Nosotros fuimos descubriendo, cuando empezamos a investigar el tema de los niños desaparecidos, que en muchas ocasiones el tráfico de niños utilizaba el mismo sistema, ya sea para niños hijos de desaparecidos como para cualquier otro chico traficado, producto de una venta o de un robo, de una sustitución, de un delito, o de una entrega consentida que tampoco es legal en nuestro país. Entonces nos dimos cuenta que las vías y los circuitos eran bastante semejantes, y además nos dimos cuenta de que el universo de robo de identidad o de despojo de identidad en nuestro país era muy grande, que era un hecho muy frecuente, ya no por razones políticas, pero sí por razones de pobreza, por despojo a madres solteras, solas, y sin protección, por necesidad, por familias que no podían sostener a sus chicos, en fin, por numerosa cantidad de razones. Realmente lo que se llama tráfico de chicos es bastante frecuente en nuestro país y culturalmente bastante aceptado. Para cambiar una práctica como el tráfico de niños se necesita no solamente una legislación más estricta, no solamente un mayor seguimiento, no solamente voluntad política de acabar con esto, sino que también se necesita que la sociedad desnaturalice el tráfico de niños. Se creó toda una conciencia sobre la identidad que repercute no solo en quienes creen ser hijos de desaparecidos, sino en toda persona que duda sobre su identidad y en toda persona que está vinculada al tema de la identidad. Nosotros asistimos, por ejemplo, a solicitud de diferentes instituciones a asesorar para la elaboración de leyes, de identificación del recién nacido, y participamos del debate de la ley de adopción, un montón de situaciones que atañen al derecho a la identidad y que qué importante que es que abuelas y todos los que trabajamos en esa temática podamos devolver a la sociedad un poco de todo lo aprendido, y es que el derecho a la identidad es un derecho tan básico como el derecho a la vida y la libertad. Bueno, justamente como se trata, la CONADI lo que trata es de resolver los problemas, o sea, de encontrar las herramientas adecuadas para garantizar en el máximo de las posibilidades el derecho a la identidad de estos jóvenes. A partir del año 2003, junto con abuelas, decidimos recorrer el país para acercarnos, digamos, el territorio argentino es muy extenso,
y las dificultades son muy grandes para, digamos, llegar a Capital Federal de la gente que tiene dudas. Entonces empezamos a constituir lo que llamamos la Red Nacional por el Derecho a la Identidad. Así como es muy difícil para la gente acercarse, también contás con mucha gente que puede ayudar y pone mucho de ellos, de su tiempo, de sus recursos. Y poder saber que está esa gente, que en realidad se suman a la red por un interés personal también, como nosotros, desde el mismo lugar. A veces de integrantes de ONGs y otra vez no. Es cualquier persona de la población que viene y dice, che, yo puedo dar una mano, tengo esta disponibilidad de horario. Otro te dice, bueno, yo trabajo en tal lugar, puedo colaborar con esto. Si les sirve, yo soy psicóloga, yo soy docente, puedo dar charlas, puedo, no sé, buscar material, repartir, pegar afiches. Esto es muy importante porque nosotros vimos numerosas oportunidades de jóvenes que se acercaban, por ejemplo, desde Jujuy, y nos comentaban que hacía 3 o 4 años que ellos tenían la duda y querían, pero que no tenían posibilidades económicas, posibilidades familiares, porque no sabían cómo explicar ausentarse 2 días de su familia, porque estudiaban, porque no podían faltar al trabajo, en fin, una serie de dificultades lógicas que se presentaban o porque no sabían a dónde ir también, que se presentaban para poder acceder a su derecho. Yo arrojé una vez una frase que dije, cuando nuestros nietos sean grandes ellos nos van a buscar a nosotros y se va a hacer el camino doble. Y eso pasó. Fue una frase pensada, pero no para ejecutarla, sino que después se ejecutó por propia lógica, que los chicos ya en edad de razonar, preadolescentes o adolescentes, o adultos después, empezaron a pensar por ellos mismos, si no serían hijos desaparecidos. Y el logro es esto, que nosotros estemos hoy acá, 15 años después, diciendo, bueno, pudimos. Pueden las abuelas, podemos nosotros, podemos entre todos y, qué sé yo, están 13, creo, chicos ubicados a través de la CONADI, pero que no siempre es la CONADI ni un área de la CONADI. Es un trabajo entre todos, eso es lo que siempre tenemos que rescatar, me parece. Hace un tiempo a mí me preguntaban si nosotros nos hacía muy felices cuando se resolvía un caso. Cuando se resuelve un caso, claro que nos ponemos contentos, pero hay un punto que no tiene vuelta. Yo ya lo dije, esto no debe haber sucedido nunca. Es decir, él o ella no van a ser, no van a poder renegar de todo lo que fueron durante 30 años. Pueden renegar de los apropiadores, pero no de su historia. En algún punto tiene que haber un encuentro entre eso y la identidad que le sustituyeron. Yo creo que cuando eso ocurre es el fin de la víctima y es el inicio del futuro. Y yo creo que ahí está casi como el corazón de los que trabajamos acá. Más allá de los resultados, que a veces son muy frustrantes, nos llevan años y a veces nos llevan a callejones sin salidas, estamos haciendo un camino que es necesario para nuestra sociedad, para los casos particulares, pero para nuestra sociedad, para que deje de haber un agujero negro en nuestra sociedad. Y la verdad no sabemos si vamos a alcanzar alguna vez a resolver los 500 casos, ni hablemos de todos los miles y miles de casos de personas con la identidad falseada, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer y creo que eso es lo que nos alienta día a día y es el mensaje que nosotros también queremos darle a la sociedad. Aunque parezca imposible, hay que arrancar, empezar y aunque uno tarde mucho, un resultado vale la pena. Thank you.